Señor alcalde, don Luis Geray, señor don Adrián Castillo, concejal de Cultura, señor don Tairo González, concejal de Fiestas, señor general don Ramón Armada, jefe de Estado Mayor del Cuartel General, y su oficial mayor don Francisco Manuel. También nos acompañan el párroco del Buen Paso de Hijo de los Vinos, don Gabriel Benítez, y también el párroco de las Mercedes, don Agustín León, que también estuvo en esa parroquia. Y ya verán por qué están ellos presentes esta tarde aquí. Les presentamos Horas de Eternidad. David de Bataglia, que es el pintor, nació en Génova y estudió en el Liceo Artístico, y en el año 2006 se gradúa en la Academia Lingüística de Bellas Artes de su ciudad natal. Un artista joven, pero con una larga trayectoria, que ha puesto sus obras en ciudades como Génova, Milán, Roma, Venecia, París, Hamburgo, Barcelona, Lisboa y San Cristóbal de la Laguna. Un hombre polifacético que regularmente colabora con el mundo editorial como ilustrador y en producciones cinematográficas como pintor de escenarios, director de arte y dibujante de guión gráfico. En el 2022, con otros artistas, funda el Grupo de Arte Internacional y publica el catálogo Autobiografía Sin Bayo, y empieza a convertirse en un pintor histórico tanto por particulares como por instituciones, destacando, entre otras, la obra histórica de gran formato sobre la llegada de la expedición Balmis a Tenerife, que forma parte del patrimonio artístico de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, y que pueden ustedes ir a verla ahí. Recientemente ha expuesto una treintena de cuadros en la capilla de la Universidad de La Laguna con el título Gitanova, donde la crítica sobre sus lienzo fue altamente positiva, sabiendo mezclar la pintura con notas musicales. La exposición Horas de Eternidad, que hoy vamos a inaugurar, combina sus últimas obras personales enfocadas en los conceptos de tiempo y memoria, con los trabajos de carácter religioso realizados desde el 2020 y que podremos ver en esta exposición. Entre su producción destaca la obra que representa a la Virgen de la O, que fue renombrada por los historiadores como Virgen de la Pandemia, que se encuentra en la ermita del Buen Paso, en Hijo de los Vinos. Para nuestra Semana Santa hizo los 30 dibujos que ven ahí de todos los pasos que conforman la Semana Santa de San Cristóbal de la Laguna. Y este año el cartel ilustra la Semana Santa del 2025, en una pintura de óleo sobre lienzo titulada Hora Santa. Como David es un gran pintor, pero tiene un gran corazón, y desde el día que presentó el cartel, el miércoles de ceniza, tuvo que irse a Italia por su padre, falleció. Y ese gran corazón, en la exposición, pone un cuadro que pintó su padre, y eso demuestra, aparte de lo gran pintor, la gran humanidad que él tiene. Esta muestra artística, enmarcada dentro de los actos de nuestra Semana Santa Lagunera, ofrece una mirada profunda y evocadora sobre el paso del tiempo, la trascendencia y la espiritualidad, elementos esenciales en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A través de su obra, Bataglia invita al espectador a una reflexión sobre la eternidad y la fugacidad de la existencia, capturada en una serie de piezas de gran carga simbólica. Desde la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de la Laguna, invitamos a todos a sumergirnos en una propuesta visual que une tradición y contemporaneidad en el contexto de nuestra Semana Santa de San Cristóbal de la Laguna. Bueno, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos, y gracias por estar aquí, y gracias a la Junta de Hermandad y Cofradía de la Ciudad de La Laguna y al Ayuntamiento de La Laguna por permitirme exponer en ese sitio tan maravilloso. Y intentaré hacer un breve recorrido de las obras que ven aquí expuestas, y porque cuando se me planteó la oportunidad de hacer una exposición que partiera de la obra del cartel de la Semana Santa, mi primera pregunta fue
cómo poder combinar mi producción religiosa que hice por encargo en estos años con mis obras personales, que tienen un punto, yo siempre busco un punto trascendente y casi místico, pero no tienen ninguna simbología que sea religiosa en el sentido estricto de la palabra. Y entonces la chispa de cómo darle un hilo conductor a todas las obras me vino cuando miré un detalle de la obra que se está utilizando como cartel de la Semana Santa de este año. Todos nosotros ahora mismo estamos aquí dentro de esta puerta. Y entonces pensé, el arte, especialmente el arte figurativo, el arte realista, es un espejismo del espacio. Y entonces desde ahí pensé, ¿y si mi exposición fuera un espejismo, una ilusión del tiempo, ya que el tiempo siempre se relaciona con el espacio? E incluso en ciencia y en filosofía se suelen ver muy a menudo como un único objeto. Y entonces pensé, voy a enfocar esa exposición en el tema del tiempo. De ahí salió el título, Horas, Eternidad. Y ambos conceptos de horas, eternidad, yo creo que ya están resumidos en esa primera obra. Esa obra se titula Hora Sexta, que es el momento en el que el cielo, la naturaleza, se preparan a la muerte de Jesucristo. Pero al mismo tiempo es una obra que habla de eternidad, porque la iconografía que yo elegí como referencia es una iconografía que remonta a la Edad Media. Se supone que el primer Jesucristo crucifijo pintado es del siglo VIII, imagínense. Entonces, lo que hice fue intentar hacer un resumen entre una iconografía que nos viene de hace siglos en un escenario que es moderno, porque esa es la laguna al día de hoy. No voy a entrar demasiado en el detalle de esta obra, porque si no, no acabamos nunca. Le animo que lean la cartela, que pone un poco la explicación. Lo único que le puedo adelantar es que ya ven que es una crucifixión, pero no hay presencia de Jesucristo. El Jesucristo está sustituido por la matraca, ese elemento tan peculiar que tenemos aquí en el techo del convento. Al lado de esta obra hay otra obra que justamente, como adelantó el presidente, se llama Virgen de la Pandemia. Pero la obra original no era una Virgen de la Pandemia, era una Virgen de la O. Y era una talla, una pequeña talla policromada portuguesa que se trajo a la isla como objeto de culto en el siglo XVI para la ermita de Buen Paso, en Icón de los Vivos. Y luego, a lo largo de los siglos, fue acabando en manos privadas, que es donde se encuentra ahora mismo, en la actualidad. Entonces, a finales de 2019, el entonces párroco de Buen Paso, don Agustín, que está aquí presente, me encargó la que se llama Vera Efigie, o sea, la reproducción exacta, pictórica, de esta talla, del que por suerte teníamos y tenemos fotos en alta calidad, que yo pude utilizar como referencia. Entonces, la que hace siglo era una Virgen de la O, se ha reconvertido en Virgen de la Pandemia porque cuando yo empecé a pintarla se declaró el estado de alerta. Yo esta la pinté durante el confinamiento y fue presentada después del confinamiento. Y lo que me llama la atención, para volver al tema del tiempo, es cómo se crea, como también en este caso se crea como un elástico entre el siglo XVI, un artista, un artesano en Lisboa, que se pone a policromar con un pincel finito su pequeña talla, que luego viene traída a la isla, y yo que en 2020 vuelvo a hacer la misma policromía,
pero en este caso para casi recrear otra Virgen adaptada al momento actual que estábamos viviendo en aquel entonces, que era justamente el momento de la pandemia. Y por eso los historiadores la renombraron Virgen de la Pandemia. Para acabar con esta parte, aquí en la pantalla hay dos vídeos. Uno es un vídeo muy cortito, de 1 minuto, donde se ve un poco el proceso de creación de esta obra, que por cierto duró un poquito más de 1 minuto, pero ahí está resumido. Y luego hay un documental bastante largo, una película, que relata toda la historia que está detrás de esta imagen, de la Virgen de la Pandemia. Ese documental fue también proyectado en el extranjero, en Los Ángeles, fue proyectado en Madrid, fue proyectado, fíjense, hasta en Turquía, porque lo eligieron en unos cuantos festivales de cine de arte. Y lo curioso, y otra vez vuelve el tema del tiempo y del espacio, es que este es un documental, y entonces cine, y el cine ha sido visto por muchos filósofos. Hay un filósofo que se llama Gilles Deleuze, que cuando habla de cine habla de imagen, movimiento, entonces espacio, e imagen, tiempo. Entonces volvemos al tema del tiempo. Tema del tiempo que yo creo que está también en los 30 dibujos, que son los pequeñitos, que están todos alrededor de esta sala, y que son los dibujos en grafito sobre papel que yo hice para el programa de la Semana Santa de 2023. Aquí teníamos la simbología de la Edad Media, ahí tenemos la simbología de la Edad Moderna. Toda la simbología son todas las imágenes que salen con los pasos durante la Semana Santa, y esta es simbología de la Edad Moderna. Y entonces también aquí tenemos una relación de tiempo entre la simbología del tiempo antiguo, la iconografía, que cambia sus formas y mantiene vivo, no obstante cambia su forma, mantiene vivo a lo largo de los siglos los valores. La última de estas obras pequeñas no es un grafito sobre papel, son 29 grafitos sobre papel y un acuarela sobre papel en color. Es la resurrección de Cristo, el paso de la resurrección de Jesucristo. Y también la resurrección tiene que ver con el tiempo, evidentemente. Es la promesa de la eternidad. Y volvemos entonces al tiempo, horas, eternidad. Luego hay 4 obras de mi producción personal. Entre las obras de mi producción personal elegí justamente 4 obras que tuviesen algo que ver con el concepto de tiempo, que justamente es el concepto en el que estoy trabajando ahora mismo, tanto con mis obras como con las pinturas históricas que me encargan. Son 4 obras. La primera, ya luego la verán mejor, se ve un tren lanzado a gran velocidad. Esa obra se llama Past Futurism, futurismos pasados. Ya en el título incluye tanto el pasado como el futuro, el paso del tiempo, la velocidad en el espacio, pero un solo momento grabado, el intento de grabar el presente, el rostro del chico que queda como si fuera bloqueado en la ventanilla del tren, que evidentemente con esa velocidad no se puede ver a un rostro. Ese es como un intento de bloquear el tiempo, y ese niño soy yo cuando era pequeño. La segunda obra de mis obras personales haciendo este recorrido se titula Tempo, palabra italiana que significa tiempo, pero es también una palabra universal que se suele utilizar para definir el tiempo musical. El tiempo musical para mí es un tema de buscar el ritmo adecuado. Y para mí el ritmo adecuado es encontrar en mi tiempo libre hacer lo que me gusta, quitando la pintura, que tiene que ver también con el trabajo y que evidentemente es lo que me gusta hacer, pero en mi tiempo libre hay 2 cosas que para mí reflejan el disfrute del tiempo: la lectura y el mar. Y este cuadro lo resume ambos, porque este libro, que se ve abierto con toda la palabra pintada, se titula The Sea is my brother, el mar es mi hermano, que es una novela de Jack Kerouac, escritor estadounidense de mediados del siglo XX. La tercera pintura se titula Niñez,
otra etapa en el tiempo de la vida de una persona. Hay un rostro detrás de la guardilla, de la ventana de esa guardilla. Ese rostro es de mi hija, aunque la casa no es la mía. Y lo que quise hacer para representar todavía más el tiempo fue partir la composición en dos partes. En la mitad de abajo está el techo de la casa, en la mitad de arriba el cielo vacío, o casi del todo vacío. Les animo para que busquen un detallito. Este cielo vacío es como si fuera la pizarra vacía del futuro, en el que mi hija, que acaba de asomarse a la ventana de la vida, pueda y consigue escribir lo que ella quiera. Y la cuarta y última pintura mía se titula El dominio del tiempo. Entonces ahí no hay que dar muchas explicaciones. Es una escalera hacia un reloj, esa escalera se puede subir o bajar. Entonces, el doble sentido del tiempo. Y acabamos con la última obra. Esta última obra, aunque esté firmada por Battaglia, esta Battaglia no soy yo, esta Battaglia es Michele, mi padre, que fue la persona que me transmitió la pasión y la afición por el arte. Y cuando yo era pequeño, me solía sentar en su rodilla a verle pintar y él decía: "Pa, pon el rojo". Y el David, que no tengo que poner rojo, que no lo necesito. "No, papá, por favor, pon rojo". Entonces, vale, ok. Y ponía rojo. Luego yo bajaba, iba a jugar y él borraba el rojo y lo distribuía con el color que necesitaba pintar. Y bueno, para mí esta obra cierra un poco el tema del tiempo también, que tiene que ver con el título, horas, coma, eternidad, porque bueno, aunque ya mi padre no esté, pero el hecho de que esa pintura esté aquí colgada y que me haya transmitido esa pasión y esa afición por el arte, para mí es como un pequeño destello de eternidad. Gracias.